¿Cómo era el mundo la última vez que Paraguay clasificó a un mundial? Para empezar con esta travesía, hay que situarnos entre el lapso de tiempo entre la clasificación del Mundial de Paraguay hasta la participación en Sudáfrica 2010. La clasificación se dio el 9 de septiembre del 2009 tras ganarle 1-0 a Argentina en el Defensor del Chaco con el recordado gol de Nelson Aedo Valdés. En el plano local, el Club Nacional ganaba el Clausura del año 2009 y Guaraní el Apertura del año 2010. La cadena Tigo Sports aún no llegaba al Paraguay. Todavía no ocurría el trágico accidente de Salvador Cabañas y aún estaba en actividad. La máxima estrella de la selección paraguaya actual, Julio Enciso, cumplía recién 6 años. Fernando Lugo era el presidente de la República del Paraguay en ese entonces. Pasando al fútbol mundial, Messi ganaba su primer y segundo Balón de Oro consecutivo en el FC Barcelona. Cristiano Ronaldo iniciaba su etapa en el Real Madrid. El Inter de Milán ganó la Champions esa temporada. Y Ronaldo Nazario, el fenómeno, aún seguía en actividad, jugando en el Corinthians. Nos alejamos del fútbol para ver que ese año salió el iPad y ese mismo año se lanzó la plataforma Instagram. Michael Jackson, el rey del pop, acababa de fallecer y otros artistas como Gustavo Cerati seguían con vida y él aún consciente. Hoy, luego de 16 años, podemos clasificar nuevamente a una nueva cita mundialista si es que sacamos un punto frente a Ecuador. ¡Vamos Paraguay, carajo!